Viajar es muy rico, pero emigrar es otro cuento. Soy Paulina Lugo y este es Sin Visa ni Pasaporte, el podcast de quienes se fueron, regresaron o algún día viajaron. Quienes lejos de nuestro país nos retamos a transitar duelos, retos, demasiados, y a vivir la difícil pero increíble oportunidad de escribir una nueva historia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial y ella se llama María Paulina Silva. María, ¿cómo estás? Hola Pauli, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por esa invitación. Ay, no, muy contenta de por fin tenerte en este espacio. Quiero contarles que yo a María la conocí porque ella llegó al proyecto, pues recién estaba yo como empezando y alguna vez me mandó un mensaje como que, ay, escuché el podcast, fue muy chévere, pues me conectó mucho, listo. Y tiempo después me llamó mucho la atención y creo que te ganaste ahí mi corazón porque María estaba en Colombia y se ofreció que si mi familia me quería mandar algo, pues que ella tenía como espacio en su maleta, si quería algo. Y la verdad a mí eso me sorprendió mucho porque pues cuando uno está tan lejos, a veces es muy difícil que a uno le manden cositas o le traigan como encargos. Además que una persona pues disponga pues como de un espacio en la maleta para hacerlo. Entonces no me pareció súper linda cuando hizo eso. Y ya después, entonces yo le dije, no, María, si quieres conocer, María, pues ahora nos va a contar su historia, pero María vive al norte de Francia. Entonces cuéntanos, ¿te acuerdas cómo llegaste al proyecto o cómo fue que no, pues, que me encontraste? Bueno, yo recuerdo que así como tú cuentas, yo estaba en Colombia y yo vi una publicación de algo relacionado con constelaciones familiares y me llamó mucho la atención porque pues en esos días yo había tenido una cita de constelaciones familiares. Entonces por eso fue que te escribí y ya pues vi todo el perfil, todo lo que tú hacías y por eso luego, pues propuse en llevarte las cosas porque, pues, como me puse en tu lugar y yo dije, bueno, quizás puede que su familia quiera mandar algo, entonces así fue como empezamos nuestra relación. Bueno, entonces, bueno, más, ahorita les contaremos una anécdota que tenemos, porque María entonces vino a visitarme, ya ha venido en 2 oportunidades. Y bueno, entonces, pero María, quiero que hagamos un jueguito antes de comenzar, ¿listo? Para dejar los nervios a un lado. Listo, Bueno, yo te voy a dar 2 opciones y tú vas a elegir una. ¿Listo? listo. ¿Qué te gusta más? ¿Un queso de mental con pan o una arepita con queso? Criolla Forever, una arepita con queso. ¿Qué prefieres, bici o tranvía? Bici, ¿Un día de sol o una tarde gris con vino? un día de sol. ¿París, el sur o Lille? El sur, ¿Qué prefieres, un mercadito local o un supermercado grande? un mercado local. ¿Raclette o fondue? Raclette, ¿Playa del Sur o castillo francés? playa, ¿Hablar francés con acento o mezclarlo con español? una mezcla. Algo bien auténtico, ¿Qué prefieres, clima frío o la calidez latina? la calidez. ¿Brindar con vino o con aguardiente? Con vino. Bueno, una chanson francés o reggaetón. Un chanson francés. ¿Metro o caminar bajo la lluvia? Caminar bajo la lluvia. ¿Y qué prefieres, una vida tranquila del norte o un caos delicioso de Latinoamérica? En estos momentos elijo la tranquilidad del norte. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que empecemos a contar tu historia después de este rompehielo. Y es que la historia de María, a mí como que me gustó mucho cuando yo conocí tu historia, María, porque no fue un viaje o una migración que planeaste de la noche a la mañana. O sea, fue una idea que se concibió hace muchísimo tiempo antes de tu migrar. Entonces, cuéntanos por qué nace, pues, como esa inquietud de venirte para Francia y cómo se desarrolla esa idea. Bueno, yo tuve desde muy joven esa, esas ganas de explorar, de descubrir qué había más allá de Colombia, pues durante diferentes momentos como que se me presentaba una oportunidad
pero no se concretaba. Y al final ya cuando, por ejemplo, entré a la universidad, yo vi que había un convenio de doble titulación con Francia y yo en ese momento también, pues, como que evaluaba las diferentes oportunidades, sea en, supongamos, en Francia, en España, en México, pero yo quería como un reto más grande para mí y entonces por eso decidí venirme a un país no hispanohablante y fue así como decidí, viajar a Francia. Entonces, obviamente, pues, yo hice como mi inducción a la universidad, en mi entrevista, para entrar allí. Y en ese momento yo le cuento a mi mamá que estaba esa oportunidad y ella me dice: "Si usted quiere, yo la apoyo". Entonces, desde el momento en que inicié mi universidad, empecé a estudiar francés, casi como 4 años antes, de venir. Bueno, pues al principio todo se veía muy lejano, pues porque las clases eran cada 8 días, pero ya luego en 2017 me postulo y no me aceptaron por un puntaje muy cercano al que requerían en inglés. Ya tenía el francés, pero en inglés también, requerían un puntaje y bueno, me dijeron que no y que si quería podía intentar el siguiente año. Entonces ahí yo me preguntaba como, ¿qué hago? ¿Me gradúo? Porque ya estaba a punto de graduarme en Colombia de ingeniería de alimentos, o espero al próximo año. Entonces, bueno, al principio fue como una revoltura emocional porque era una decisión importante, o dejaba pasar esa oportunidad o pues continuaba en Colombia. Entonces al final decidí esperar un año más y bueno, en 2018 volví a postularme y fue el año en que emigré, a Francia. María, yo me acuerdo que me contabas cuando estudiabas francés, pues como que vos no veías como una, pues como que lo estudiabas y lo estudiabas, pero vos no sabías si sabías, pues sí, si estabas aprendiendo o no, pues como que eso no te servía mucho, pero cuando llegaste a Francia, ahí sí te enfrentaste con que saber o no saber, ¿cómo te fue con eso? Bueno, sí, como dices, o sea, yo empecé con mis clases y la cosa es que cuando es algo así de cierto, o sea, una práctica no tan frecuente, mm, pues tú lo vas integrando de una manera muy diferente, o sea, no es tan cotidiano. Entonces, ya cuando llegué, ya sí fue un impacto fuerte porque, pues, toda mi formación de la maestría era en francés y yo al principio no entendía muy bien qué era lo que mis compañeros decían, sentía que hablaban muy rápido, eh, en realidad las clases las comprendía, pero para yo hacer, apuntes, yo me sentía como un poco perdida, entonces yo muchas veces trataba de escribir rápido lo que entendía, a veces en francés, otras veces en español, como para no perderme, pero pues al principio el hecho de acostumbrarse a pensar en otro idioma, a estudiar en otro idioma, eh, es un proceso de adaptación que uno al principio, antes de emigrar, muchas veces uno no tiene en cuenta, uno piensa que todo es de otra manera, pero bueno, pues la ventaja fue que el aprendizaje y el afianzamiento del idioma aquí para mí fue mucho más rápido porque como era la única latina en mi promoción, todos eran franceses, entonces sí o sí yo me debía obligar a avanzar, a entender, entonces como que dediqué mucho tiempo en los primeros meses a estudiar, a hacer todo de la mejor manera para que mi proceso con los estudios se diera bien. Sí, además que es como que tenías la teoría, pero te faltaba la práctica, y la Así práctica es, es eso, o sea, enfrentarte a un entorno en francés, a escuchar, pues porque también hay acentos, hay formas de hablar. A mí también me pasa que hay unas personas que yo les entiendo súper bien y hay otras que por más que yo me esfuerce, hablan muy rápido y como que no cojo ni media. Entonces, sí, yo creo que ese también fue quizás como uno de tus primeros choques al llegar. así fue, ¿no?
y el hecho también de acostumbrarte tú a una nueva vida, o sea, cómo ir a hacer compras, cómo hacer llamadas, cómo ir a un restaurante, o sea, muchas cosas que uno al principio uno es como trata de tener unos oídos muy grandes como para o empieza a leer los labios para ver cómo se pronuncia bien, porque yo también pasé muchas penas mientras estudiaba, por ejemplo, en presentaciones en grupo, habían cosas que yo las decía de una manera y que significaban otra, o sea, yo las pronunciaba mal, entonces tenía otro significado, entonces, pues, obviamente todos se reían y pues pasaba penas, pero pues al final es lanzándose que uno mejora. Sí, total. Bueno, y hay otra anécdota que pasó pisando, pues, suelo europeo. Es que literal María se quedó sin visa y sin pasaporte. Entonces quiero que nos contés, pues, como que esa historia, porque de verdad que, si bien era tu primera experiencia saliendo de Colombia, cuando te viniste para acá. Sí, así Pues fue. entonces, uno todo primíparo, saliendo apenas del país y enfrentándose a verlo, pues, porque una cosa es que uno sabe que uno tiene que pasar por aeropuertos, por migración, por tal, pero otra cosa es vivirlo. Entonces, contanos esa historia. Bueno, yo aquí soy como la encarnación del nombre de tu podcast. Entonces, bueno, yo el día que viajé, pues yo venía para Francia, pero yo tenía escala en España. Entonces, de todas esas emociones que tú tienes en el viaje, pues yo, justo antes de que el avión aterrizara, yo estaba buscando la información de la terminal a la que yo debía llegar a Madrid para pasar migración. Yo tenía mis documentos divididos en 2 partes en mi bolso, entonces busqué en mi billetera, no estaba, entonces la metí en el compartimento, en el bolsillo de la silla delantera. Y busqué en otra carpeta, vi toda la información, guardé todo, llegó el momento de bajarnos del avión y ya estábamos haciendo fila en migración. Veo todas las personas con pasaporte en mano y yo, ay, en mi pasaporte. Yo empiezo a buscar por todos lados y yo dije, lo dejé en el avión. Entonces Dios ahí, mío. obviamente, o sea, yo no podía decirle a los de la fila que me ayudaran porque eso se quedó dentro del avión. Entonces fui hacia donde una persona de información y me mandó a como un comando de policía y me dijeron que esperara que allá me iban a ayudar. Me entraron, me hicieron muchas preguntas porque, pues, obviamente yo ya estaba ahí indocumentada, entonces, yo tenía impresas todas las cartas de aceptación de la universidad, fotos del pasaporte, de la visa, todo, y entonces ellos empezaron como a comunicarse con el avión porque, pues, después de que aterrizamos, lo iban a limpiar y iban a preparar otro vuelo. Entonces, mientras ellos llamaban, uno de los policías me empezó a decir como que busca bien, que no sea que se te haya quedado metido en algún bolsillo de tu bolso y yo vacié todo y ellos inclusive me ayudaron a buscar y no estaba, o sea, yo estaba segura que lo había dejado en el avión. Luego el policía me dice que se comunicaron y no encontraron mi billetera. Entonces alguien de los que estaba en el vuelo, pues lo robó, pero entonces ya no tenía oportunidad de salir y hacer como que alguien de la fila, o sea, como que los requisaran porque igual ya muchos habían pasado y pues se tenía Claro, pero que, y además que ahí se revuelve la gente también. claro, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que ellos me dijeron, bueno, lo más posible es que te tengamos que regresar en el siguiente avión para Colombia. Entonces ahí Dios. como que se me prendió una alarma interior y yo dije, yo no me puedo regresar a Colombia, yo no puedo decir que me van a regresar, no, 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 no. Pues como yo les había mostrado todos los documentos, obviamente era súper creíble que yo iba a ir a estudiar, entonces yo tenía, Además, María, que en ese aeropuerto los controles son más estrictos que en muchas otras partes de Europa. Hago la comparación, por ejemplo, con París, donde la migración es súper sencilla. O sea, cuando yo llegué fue súper fácil. Pues, yo llegué con perros, pues con mi papá y todo. Dijimos que íbamos de vacaciones, pues porque en ese momento yo llegaba como turista y pues
yo decía: "Qué raro", o sea, ni siquiera se cuestionan este hacer un viaje tan lejos con 2 perros, o sea, y chao, o sea, el sello y siga. Mientras que en Madrid, como hay tantos problemas de migración, allá son súper exigentes, ¿no? Pues sí, Alerta Aeropuerto tiene, pues, yo creo que un 80% de sus episodios en ese aeropuerto. Y entonces, Bueno, entonces, en ese momento, lo que me dicen, vamos a esperar a que tu situación se resuelva, te vamos a llevar como a la oficina del trabajo, de la trabajadora social de la policía para que ella escuche tu caso y miremos qué se puede hacer. Entonces, por el momento te tenemos que quitar todas tus pertenencias, tienes que apagar celular y te damos solo la posibilidad de que, pues, tomes una moneda y que si quieres llamar a alguien, pues como para avisarle de tu situación, lo hagas. Entonces, en ese momento, a mí lo primero que se me ocurrió fue comunicarle al chico de relaciones internacionales de la universidad para que se comunicara con los de Francia y que dijera que yo iba a llegar mucho después, que no iba a llegar en el tiempo acordado. Y no quise avisar a mi familia, pues porque pues ellos están lejos, no iban a poder hacer lo que yo iba a poder hacer realmente dentro del aeropuerto. Entonces, cuando mi familia al aterrizar me escribía, yo dije, ya llegué, estoy bien, tanta, ellos pensaban que pues todo estaba bien. Entonces me retiraron todo y me hicieron como la entrevista en la trabajadora social, me preguntaron mi caso, todo. Y bueno, en ese momento era esperar y me dijeron posiblemente te toque dormir aquí esta noche, pues no sabemos qué va a pasar contigo. Entonces, pues obviamente yo dentro de mí oré también porque pues tú no sabes en qué va a parar la situación. Y María, ¿cuántos años tenías en ese momento? yo tenía 24 y bueno, Estabas pues igual chiquita. fue un impacto muy grande porque listo, o sea, era la primera vez que yo viajaba al exterior y que me tocara eso. La ventaja fue que fue en España y que podía comunicarme fácilmente con las personas. Entonces, eso Sí, fue un total. descanso también. Me imagino eso en París. Dios. Y una Gagueando. ay, horrible, sí. Y entonces, Entonces, al final me metieron como a una salita donde habían más personas y pues yo simplemente escuchaba como lo que ellos contaban y al parecer eran personas que los habían devuelto a su país por algo de irregularidad con sus documentos. Me dan incluso almuerzo y yo me siento pues a esperar cuando en un momento llega un policía corriendo a decirme, María, coge todas tus cosas que el consulado de España vino para hacerte un pasaporte de emergencia y así vas a pues puedes llegar a Francia. Yo no lo podía creer, yo estaba súper contenta y me entraron a otra sala, me pues preguntaron como todo sobre qué había pasado, yo tenía pues los documentos, em, y bueno, me hicieron un pasaporte de emergencia que solamente era válido como por 3 meses. Yo cuando llegara a París debía hacer la renovación, pero entonces algo que yo sí pregunté ahí fue como, ¿y entonces mi visa qué? Porque yo viajaba con visa de estudiante, o sea, ahí en ese momento yo pasaba, era como viajera, como, sí, como como turista. turista. Entonces, bueno, ellos me dijeron, no, en el momento en que llegues a Francia, todos esos trámites los puedes volver a hacer allá. Entonces, listo, eso otro peso de encima que me quitaba. Y al final el chico, eran dos, el chico me dice, tienes un ángel muy grande que te acompaña porque normalmente nosotros no venimos a hacer eso. O sea, yo, por ejemplo, hubiera tenido que ir al consulado en España, pero igual yo no podía salir de la zona aeroportuaria porque yo estaba indocumentada. Entonces lo tomé como un súper cumplido del cielo Sí, y, total. y ya después había perdido evidentemente mi conexión hasta París y le pregunté al policía ya a la salida que qué iba a pasar y me dijo, no, yo te voy a poner un sello y con ese sello vas a la aerolínea y te hacen el cambio del tiquete sin ningún costo. Pero entonces, bueno, en ese intermedio de ahí de la policía a la aerolínea, tenía que ir a poner como el denuncio a otro comando de la policía
salgo de ahí, voy a la aerolínea y estaba cerrada, entonces amanecí esa noche en el hotel, sí, en el hotel, en el aeropuerto. Qué diferencia tan grande. Pero ya te iba a preguntar de eso. ¿Y cómo fue esa noche en el aeropuerto? Pues en el momento en que yo terminé como todo mi trámite, ya eran como las 9 de la noche y yo dije, yo no quiero irme a Madrid. O sea, estaba como con ese miedito, con esa sensación como que no, aquí me siento más segura porque así que aquí voy a tomar el vuelo. Entonces, los chicos de la universidad, la coordinadora de mi programa y el de Relaciones Internacionales estuvieron pues súper pendientes de mí preguntándome cómo estaba todo y yo a mi familia le decía que yo ya había llegado a Francia. Claro, pues porque yo ese día en la tarde, yo ya debía haber llegado a Francia, pero bueno, pues yo mostré una parte, como una faceta, como que todo estuviera bien, y porque yo sabía que al llegar a Francia ya todos mis papeles los iba a volver a tramitar. Entonces, en la mañana siguiente tomo el vuelo, realmente llego a Francia y es donde me digo, aquí ya empezó la aventura. Me dio cuando fui a buscar mis maletas y ya iba a salir a tomar el bus, ahí sí me dio como un poquito de sustico, porque ya era enfrentarme a esa vida que alguna vez soñé. Y bueno, llegó ese día en la noche a la universidad, como que, ¡guau! Ya lo logré. Pero entonces luego de eso vino otra historia con mi pasaporte porque pues yo renové mi pasaporte, pero lo de la visa, como me dijeron que lo podía hacer a la llegada, no pude hacerlo a la llegada, sino que me tocó regresarme a Colombia 3 meses después, antes de que se venciera mi visa la estancia de turista. ¿En serio? Entonces O sea, no. yo Entonces no te podían, gestionar la visa desde, pues, desde acá. lo intentamos de muchas maneras, incluso con una prima de mi mamá que vino en esos días, pues en esos 3 meses que yo estuve aquí, como para que se llevaran ellos mi pasaporte, hicieran todo el trámite en la embajada, haciendo yo un poder, pero no lo permitieron y dijeron que todo el trámite de visa se debía hacer desde el país de origen. Entonces yo regresé a Colombia y en ese momento fue que ya le conté a mi familia toda esa historia. Ellos no Ah, sabían. pucha. Ajá. Entonces, ahí ya como que esa historia se transformó también en un chiste familiar, porque como que, pues, a vos que se te perdió la visa y el pasaporte, o sea, ya nos reíamos, lo que alguna vez fue algo, pues, súper no Sí, tan no, fácil. difícil. Además, qué bienvenida. Pero bueno, Mari, ¿cómo empezó tu vida en Francia y como qué choque recuerdas que tuviste, además de ese, pues, pero de pronto algún choque cultural que recuerdes cuando llegaste? Bueno, yo una percepción que tuve fue que yo sentía como que el tiempo aquí se pasaba súper rápido. O sea, que las cosas avanzaban muy rápido o que la gente llevaba una vida súper acelerada. Eso fue como, o sea, me impactó mucho, pero también como que me hizo reflexionar mucho sobre la manera en que yo quería vivir la vida. O sea, como que me ponía como en comparación y yo dije, o sea, yo no me puedo permitir como entrar en ese bucle porque me va a terminar como enloqueciendo. Otra cosa que me pareció también como choque fue que percibí que muchas personas se quejan, o sea, que hay queja por muchas cosas y, pues, uno respeta y todo, pero sino que también uno viene de otros contextos completamente diferentes, eh, pero Pero de resto, por ejemplo, ¿te adaptaste con la comida, el clima? bueno, algo que me pareció súper sorprendente con lo del clima es, pues, las estaciones. Era la primera vez que vivía estaciones, entonces era al principio pues como que esa expectativa de saber qué iba a ser el verano, el invierno, el otoño, la primavera, mm, pues fue todo súper novedoso, pero obviamente a mí, por ejemplo, una de las estaciones que más me gusta es la primavera,
porque es cuando todo se vuelve así súper verde, los días se vuelven mucho más agradables, la temperatura empieza a aumentar. Em, y pues a mí me ha gustado mucho el clima más cálido, entonces como que el momento en que llega el invierno, que ya tú no puedes vivir la vida de la manera que la vivías en verano, pues las dinámicas cambian cada cierto tiempo y, y bueno, pues son cosas de adaptación. Otra cosa, por ejemplo, que me parecía muy extraño y que aún me sigue pareciendo extraño porque yo como que aún no lo he adoptado es revisar siempre como el tiempo. O sea, va a ser hoy 25 grados, 50% de probabilidad de precipitación. Yo en Medellín, hubiera sol, lluvia, lo que sea, yo empacaba mi paraguas y ya salía, pero como que no, eso no iba a perjudicar mi día. Pero entonces aquí todo es súper estructurado así, hoy va a ser este tiempo, hay que ponernos este tipo de abrigo. No, pues me pareció súper extraño ver eso también. Sí, sabes que lo que vos decías, uno acá se tiene que adaptar cada 3 meses a una vida diferente, incluso diferente a la misma del año pasado. Sí, Yo no sé si eso te pasa, a mí me pasa. Por ejemplo, yo tengo una concepción del otoño, que es la época en la que estamos en este momento, y pienso en los planes que yo hice el año pasado y no son los planes que yo voy a hacer este año. El otro es eso, empacar ropa de verano, sí, sacar ropa de frío, viceversa. Yo lo disfruto, o sea, a mí me gusta, de hecho esta época me gusta mucho porque me gusta mucho vestirme pues como con bucitos y chaquetas, etcétera. Pero es como que el mood mental de que sabes que cada 3 meses es una adaptación diferente, o sea, con cada estación. Que si bien hay estaciones que son como más similares, de todas maneras el estilo de vida cambia y cambia la comida y cambia los productos que uno encuentra cuando va a mercar, en especial como las frutas. sí, Pues pero es una adaptación que uno ya la va cogiendo rápido. O sea, por ejemplo, a mí ya me emociona cuando tengo que volver a sacar la ropa del frío y vuelvo y empaco la otra porque no me cabe toda en el closet, o sea, claro. ya también me estorba. Tú terminas tu universidad, te gradúas y empiezas pues como en el mundo laboral, ¿cierto? Pero yo te quiero preguntar si has considerado de pronto qué puertas se te han abierto en Francia que hubiera sido más difícil en Colombia. Yo considero que Francia me ha dado como esa fuerza para como alimentar mucho mi curiosidad, explorar nuevas cosas a nivel personal, a nivel profesional, para construir una vida basada como en lo que yo quiero, en lo que yo me sueño. Entonces, yo digo que he sabido aprovechar todas las oportunidades que Francia me ha dado a nivel em, de estudios, que me ha permitido también eh, pasar al mundo laboral y pues luego al emprendimiento. Pero todo también parte es como de esa decisión personal de crecer, de avanzar, de buscar qué hay más allá de lo que uno conoce. Bueno, y contanos entonces cómo es el tema de tu trabajo, pues porque tú pasaste, pues empezaste en una empresa, tuviste un contrato un tiempo y después decidiste emprender. Entonces, contanos un poquito de eso. Bueno, pues a nivel laboral, yo, bueno, pues como dije anteriormente, yo soy ingeniera de alimentos y vine aquí a hacer como una maestría más enfocada a formulación, a innovación. Y pues yo hago mi práctica en una multinacional que me permitió pues aprender muchísimo y conocer muchas personas. Y eso fue pues como en tiempo de pandemia. Yo termino pues mi experiencia y luego pues empiezo como una fase de exploración y también de preguntarme mucho qué es lo que yo quiero. Eh, pues uno muchas veces no sabe realmente mm,
o no se visualiza en muchos aspectos. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a trabajar en una empresa de chocolates, luego decidí hacer un voluntariado muy enfocado, pues, como a la agricultura y a la transformación en los Pirineos. Fue una experiencia que me marcó mucho y que me gustó mucho, y, pues, luego de eso, em, no fue fácil, volver como a vincularme al mundo, laboral, quizás por, no sé si por mis expectativas o por las ofertas que había en ese momento. Entonces, por temas de visa, yo regreso a Colombia. mm, Ahí también trabajo un tiempo, pero me empiezo a cuestionar mucho sobre realmente qué es lo que quiero para mí, en qué me veo. Hice una postulación y me contacta una de las personas que fue mi tutor de la práctica de mi maestría. Entonces ahí es como yo, regreso a Francia y me vuelvo a incorporar al mundo laboral. Pero pues en ese momento mi contrato era, a término definido, y yo sabía eso, pero entonces me estaba preguntando qué sería de mí después de ese contrato. Y hace mucho tiempo yo tenía esa idea de emprender, pero no lo empecé a materializar, sino hasta el final de ese contrato, donde yo dije, bueno, como que no quiero dejar pasar mucho tiempo y quiero, lanzarme. Entonces, bueno, así es como empecé con mi proyecto, eh, y en el que sigo actualmente desarrollando. Contanos cómo es emprender en Francia y un poquito cómo en qué está enfocado tu proyecto. Bueno, mi proyecto, se llama Connectial y está enfocado a brindar experiencias de acompañamiento en el sector agroalimentario, enfocadas, a innovación. Em, y en Francia hay realmente bastantes, programas para acompañar a emprendedores, hay formaciones, hay eventos para participar, hay comunidades. Entonces, un tiempo después de que yo hice la creación de empresa, yo decidí integrar, 2 formaciones, distintas, una que está ubicada, pues, aquí en Francia, que se dedica a acompañar mujeres latinas que desean emprender en cualquier, sector, que se llama Ella Impulsa. Y me ha parecido muy bonito porque es como rodearte de personas que van como en un mismo objetivo y que se comparten entre sí, pues, como sus experiencias. Eh, y a la vez estoy haciendo también un entrenamiento que se llama el Gym Creativo, que es muy enfocado también a darle la estructura al proyecto, que está muy enfocado también como a construir, algo auténtico, desde el ser, y el hacer. Entonces ahí también hacemos, toda esa estructuración, y todo se hace, pues, en una comunidad de mujeres, que me parece muy valioso porque de ahí salen muchísimas enseñanzas, nacen colaboraciones y, bueno, eso es lo que ha como mantenido vivo el sueño de seguir avanzando, de seguir aprendiendo y de hacer algo que realmente, pues, me conecte como con mi propósito, con mis valores, con lo que yo me sueño hacer, con lo que disfruto. Bueno, hay una historia que quiero que nos compartas y es que tú también encuentras el amor en Francia. Entonces, quiero que me cuentes un poco de eso. Bueno, em, a nivel de amor, yo creo que para llegar a este punto de mi vida en el que estoy, he pasado también como por duelos, por muchas situaciones emocionales que me han permitido como crecer
y llegar a ser como la versión que soy hoy. Y bueno, yo el año pasado, hace 2 años ya, yo tenía la convicción de que alguien iba a llegar a mi vida y pues me sentía preparada ya para esa relación. Durante, pues, los años que yo estaba acá, yo dediqué mi tiempo a hacer, pues, muchas cosas también para mi crecimiento personal y profesional, y esa parte del amor había quedado un poco a un lado, pero entonces ya sentía que quería compartir mi vida con alguien y conocí a un chico súper especial que justamente nos conocimos en el lugar donde estuve laborando antes y es con la persona con la quien vivo y con la quien comparto mi vida actualmente. Em, y ha sido muy bonito porque yo decía que no me visualizaba con una pareja francesa, pues por muchas cosas que percibía, por experiencias, y él llegó como a tumbar como todo eso que yo pensaba, y ha sido una muy linda experiencia, la verdad. Y además que también ha sido súper bien acogida por la familia de él. Y quiero que nos cuentes algo súper bonito que hizo la familia, no sé si fue la mamá o el papá, que estaban aprendiendo español. Ah, bueno, no fue parte de mi iniciativa, sino que, al principio, pues, cuando él les empezó a decir que estaba saliendo con alguien, pues ellos lo primero que se imaginaron era que era una francesa. Entonces, al principio, pues él les jugó mucho, les empezó a decir muchas cosas como para molestarlos y pues al final dijo que era una colombiana y bueno, pues obviamente, pues yo es la primera vez que fui a conocerlos, ellos iban como muy a la expectativa a ver, pues seguramente mi nivel, o sea, yo cómo me podía comunicar y todo, pero pues la mayor parte del tiempo nos comunicamos, casi todo el tiempo nos comunicamos es en francés, pero la señora le nació meterse a cursos de español para de cierta manera como entender también como las dinámicas que hay alrededor de todo el lenguaje. Em, entonces, la mayor parte del tiempo, pues, que compartimos, ella me pregunta cosas en español, me pide que le corrija algo, o hacemos pequeñas interacciones así, y ella se siente súper contenta. Eso, la verdad, me ha conmovido, porque no fue algo impuesto, sino, pues, algo que le nació. Total, y además que esos lazos que se unen a través del idioma, uno no se da cuenta hasta que le toca vivir algo así, y yo lo viví con la familia de mi esposo. O sea, si bien ellos son muy queridos conmigo, ha sido súper diferente desde que yo ya puedo interactuar en francés. O sea, es como si Claro. ya se hiciera de verdad, pues como un vínculo bonito. Hace como un mes, creo, vino un tío de mi esposo y yo me quedé todo un día con la esposa, pues de él, pues porque ella me iba a hacer isque unos masajes, porque ella sabe de Reiki. Entonces, y yo estaba pues como muy estresada. Entonces, todo el día estuvimos juntas y yo le decía a ella, es impresionante porque yo con todo el mundo no me siento así y como con esa confianza para hablar y hablamos de todo, o sea, y lo que no, obviamente, yo no me desenvuelvo pues 100%, pero yo buscaba en el celular y ella me entendía, o sea, pero ya, o sea, ella se fue feliz y yo ese día quedé súper feliz, como que el lenguaje sí permite que esas conexiones se vuelvan como más profundas. Y también quiero que nos cuentes porque entonces Nico, tu novio, ya fue a Colombia también, entonces él también tuvo esa experiencia. Bueno, no, pues él estaba súper a la expectativa. Y la ventaja de él es que él habla súper bien español, pues él también vivió un tiempo en España y pues al principio cuando nos conocimos, pues él me hablaba unas palabritas y yo decía, bueno, pues a veces
quizá, o sea, puede ser que o le dé pena o que realmente no sepa, pero entonces ya cuando empezamos a compartir más y más, yo me di cuenta que sabe demasiado español, entonces su integración fue muchísimo más fácil porque se sentía súper feliz al entender todo, saber que podía ir a cualquier lugar y hablar y le iban a comprender. La otra parte es que pues la comunicación con mi familia fue muchísimo más fácil, entonces él se sintió súper integrado, súper bien acogido. Y una de las cosas que también me pareció súper increíble fue que Nico, durante la pandemia, él en un cuaderno escribió como que sus sueños a largo plazo y en uno de ellos estaba como qué viajes le gustaría hacer y dentro de esos estaba Colombia, pero él no sabía que años después iba a encontrar a alguien que realmente lo iba a llevar. Colombiana. Wow, qué bonito. Y quiere volver, le quedaron ganas de volver. Sí, cada vez que hablamos dice: "Ay, qué rico el mar, qué rico las montañas, qué rico la gente tan amable". Quedó súper a gusto. Qué bueno. Bueno, María, quiero que les contemos a este público maravilloso una experiencia que tuvimos vos y yo el año pasado, hace un año casi. Y es que María vino de visita, pues por segunda vez a mi casa. La primera vez que vino, María llegó pues con harina, con plátanos, o sea, con lo que yo no podía conseguir acá. Entonces hicimos empanadas, pasamos súper bueno, vino como 4 días y conoció, pues si bien ella conocías un poquito del sur, no Ujú. conocías donde yo vivía. Pero entonces ya en la segunda era como que venías a pasar día de velitas, que yo prendo velitas cada año, así mi esposo no entienda muy bien, pero pues yo las prendo siempre. Entonces era como que venías, íbamos a hacer natilla, buñuelos, empanadas, de todo. Entonces quiero que nos cuentes qué pasó Mm. ese día, qué cambió la historia de esta amistad. Bueno, yo recuerdo que yo llego ese día de velitas en la noche, ya casi todo estaba preparado para empezar a cocinar buñuelos, natilla, empanadas. Y bueno, teníamos que decidir por qué empezar. Y yo dije, pues empecemos con los buñuelos y luego hacemos lo otro, pero no recuerdo si tú habías ya empezado a hacer la natilla también. No sé, pero antes de que continúes en estos días, porque eso se volvió pues historia en esta familia y en esta amistad, Sí, veíamos un video de Camilo el cantante que decía que hacer buñuelos más o menos es un deporte extremo, o sea, paracaidismo, ¿qué era lo otro? bungee jumping, no sé. Jumping y hacer buñuelos. O sea, eso es un arte que nosotras no sabíamos que era tan así. Y las 2 pues, muy porque la primera vez nos fue bien cocinando, o sea, habíamos hecho toda una Empanadas, producción sí. de empanadas, incluso de 2 clases, unas de queso, otras de carne, o sea, ¿sabes? Comimos, entonces estábamos bien normal, ¿cierto? Continuaba con la historia. Entonces, bueno, yo dije, empecemos con los buñuelos y luego hacemos lo de las empanadas. Empezamos a formar, o sea, preparamos la masa, empezamos a ponerlas las bolitas en aceite, cuando llega un momento en que algo estalla y pues la primera reacción de las dos es tirarnos hacia atrás, pero entonces yo era la que estaba adelante y yo tenía como Yo creo que estabas metiendo un buñuelo, tuvo que haber sido. o yo tenía, no sé, como una cucharita o algo o un tenedor, no sé. Entonces yo quedo con mi mano derecha adelante y nuestros cuerpos se van atrás, pero entonces yo siento que a mí me cae aceite en la mano. Entonces pues la primera reacción es, listo, meta la mano en agua fría, pero entonces, bueno, o sea, cae el agua y tú sientes la sensación, pues como de que te calma, pero ya saco la mano del agua y yo dije, esto me quema por dentro, o sea, es una sensación muy extraña y en el momento
pues yo me veía como una partecita roja, pero no me alcancé a imaginar lo que venía después. Entonces, en Eso ese fue horrible. momento, Pauli llama al esposo a decirle que se fuera, que yo me había quemado y que pues me debían llevar a un hospital. Entonces ahí ya comenzó el viacrucis. Una noche inolvidable de velitas y continúo con la historia. Salimos de urgencia, o sea, por, no sé, 2 segundos no soy yo también la quemada, porque las dos Ujú. estábamos ahí y nos estalló, no sé, un buñuelo. Entonces, bueno, mi esposo llega, incluso él creía que estábamos molestando, pues Sí, él dijo, como que hasta ahora no hay farmacias. No, no es una farmacia, es un hospital. Entre los que salen a buscar hospital, aquí pasa algo y es que, claro, como yo no vivo en una ciudad principal, nos toca salir a buscar por fuera en la ciudad más cercana. Entonces, listo, llegamos al hospital, las dos con esa incertidumbre, María le ardía, en ese momento ya estaba frío el clima, entonces yo me acuerdo que en el carro María era sacando la mano por la sí, yo era ventana, así. el frío como que le mantenía ahí el ardor, al menos se lo calmaba. Y bueno, llegamos, nos atendieron rápido, que esa era también como una de las preocupaciones. Ujú. Yo nunca había enfrentado una situación así Yo y María tampoco. tampoco. O sea, entonces si bien María se puede defender con el idioma, pues no teníamos mucho conocimiento de esa situación y el sistema de salud, cómo se comporta, Ujú. nada. Entonces, bueno, María la entran y yo pues soy ahí en la sala de espera y afuera mi esposo esperando con los perros. Entonces continúa la historia allá adentro. Bueno, entonces yo entro y pues la doctora me revisa, y bueno, lo que pasó antes fue que en el triaje que me hicieron, la persona me dijo, no, pues es una quemadura de nivel uno. Bueno, pues ya luego la doctora me revisa, me lava bien la mano y pues me dice, normalmente eso se te puede inflar, te puede dar una bomba, pero esto pues es de nivel uno. Yo te voy a mandar unas cremas y te voy a mandar como unos opioides en el caso en que el dolor sea pues como insoportable. Entonces como que el susto ahí mío era en las noches, como de saber si sí iba a lograr descansar, o sea, cómo iba a evolucionar el dolor. Entonces, bueno, me venda la mano. Entonces, ya ahí yo salgo y pues nos regresamos a la casa. Ya el dolor no estaba como en nivel 100, ya había disminuido un poquito, pero igual, pues obviamente tu piel está súper resentida y como debía ir a buscar pues toda la parte de medicamentos, vendas, cremas, había que llamar a una farmacia, pues porque hay como unas estancias temporales, o sea, las farmacias están cerradas y solamente si alguien realmente necesita algo, van y directamente abren la farmacia, te dan los medicamentos y vuelven y cierran. Entonces empezamos a llamar, tu esposo empezó a llamar a diferentes farmacias y dimos con una y esperamos a que llegaran incluso a que la abrieran Eso es y muy raro. O sí, sea, eso para uno es muy raro porque uno en Colombia encuentra farmacias casi que 24 horas. Y acá, pues fuera de que era un día de invierno, acá no celebran velitas, o sea, era un no, día normal, ni siquiera sé qué día era de la semana, no no sé. recuerdo bien. Bueno, te llegamos a la farmacia y la farmacia cerrada y nosotros, pero ¿cómo así? Claro, después entendimos que es que llegan y la abren Ujú, solo para despacharle pues como los medicamentos y eso tiene que ser por una orden pues como que muy estricta, que ujú. sí muestre que vale la pena que la abran. Y María salió con una bolsa como de este Sí, tamaño, o de sea, gasas, de cremas, de medicina, o sea, de todo. Me acuerdo que llegamos a la casa, o sea, yo creo que ya también como en esa adrenalina, pues porque eso fue muy raro ese día. Yo terminé de hacer las empanadas, pero con esa aburrición tan berraca. pero incluso prendimos también velitas. Prendimos las velitas. Y bueno, pues como que ahí éramos
pues como que batallándola, Ujú. pero normal. Entonces, María obviamente estaba impedida, María tenía la mano toda vendada, entonces yo le armaba, en ese momento teníamos un sofá cama, porque la casa era pequeñita, entonces era ármele el sofá, organízala para dormir, le ayudaba en todo, el otro día vuelva y arme el sofá, hágale desayuno, tal, 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 o sea, yo la di toda como enfermera, y entonces debíamos llamar a una enfermera, pero era como a los 2 días, Sí, cada creo, 2 días era una curación. para que le hiciera la curación y la enfermera iba a la casa. Ujú. Entonces, bueno, llegó la enfermera y ella tenía que abrirle, pues como quitarle a María las vendas, tal. Cuando se la quita, oh sorpresa, sígase. Una mano de tamaño de un de un guante de boxeo, literal. Y ahí yo también me asusto, pues es la primera vez que yo me quemaba y yo dije: "Dios, ¿qué es esto tan enorme?". O sea, eran como dos ampollas, Sí, pero como si fuera esto. O sea, sí, era una cosa impresionante, pero lo digo pues de mi lado. Si bien yo me impresioné, como que yo no lo veía tan grave. O sea, primero sentía que tenía que ser como la fortaleza para sí. que María, pues yo no podía decirle, ay, ¿qué es eso tan horrible? O sea, no iba a pasar, ¿cierto? Pero, pues yo como que, no, eso debe ser normal, porque igual cuando uno se Ujú. tiene una polla, pues eso se llena de líquido, es normal, ¿cierto? Pero la enfermera, eso sí me dio mi rabia porque, o sea, fuera de que María estaba en medio shock, pues claro, al verse la mano así, llega la enfermera y le dice como que, ay, pues si hay algún problema, pues tú puedes consultar con un experto de la mano. O sea, yo dije, ya, María, ya la putaron. O sea, María que se podía imaginar en ese Mm, momento que no iba a poder mover la mano porque además estaba muy inflamada, entonces María no podía mover los dedos y empieza María a llorar. claro. Yo la veía llorando y yo, pues primero esta señora, ¿cómo se le ocurre decir eso en este momento como tan vulnerable? Pues porque ella debería saber manejar la situación. Y María llorando, ¿qué pensabas al verte así? No, pues yo dije, yo solamente pensaba, yo deseo que todo al interior de mi mano esté bien, porque igual tú no sabes como qué secuela puede dejarla, más allá de la bombita que uno sabe que luego se desaparece, uno no sabe qué secuela vaya a traer pues esa quemadura, entonces pues eh, yo estaba así súper preocupada y pues en un momento eh, tú pues creo que yo dije yo que yo me quería regresar, no recuerdo si ajá, tú me dices: "No, María, que vas a estar bien, vas a estar acompañada", y pues sí, y era la verdad. Em, ya después, mm, yo sentía demasiada presión en la mano, que eso era lo que más me molestaba, o sea, no tanto la bomba, sino como que la hinchazón no me permitía ya casi mover los dedos, entonces, pues, era molesto para uno sentarse, pues, tú sentías como si la mano palpitara. Sí, total. Entonces, la señora me venda, pero entonces yo después tú consultas a una amiga, yo le consulto a mi prima, eh, que son médicas, y bueno, pues mi prima me recomienda que estalle la bombita para que drene todo ese líquido y que la presión de la mano no la sienta, pues, tan fuerte. Y al principio no lo íbamos a hacer, luego nos fuimos a conseguir una aguja estéril en la Sí. farmacia y al final lo empecé tú me ayudaste y fue el descanso total para mí, porque ya inmediatamente el líquido empezó a drenar, sentí como mi mano descansaba. Sí, digamos que lo que me había dicho Luzma, pues una de mis amigas del colegio que es médica, y nos lo dijo la enfermera, o sea, eso se estalla Solo, solo. Pero la presión era tanta y la incomodidad de María era tanta que yo le dije: "No, hagámoslo, pues, si nos están dando el aval de que se puede, hagámoslo". Entonces, listo, nos pusimos, pues, hicimos toda la asepsia en el sí. baño y ya, entonces yo le hacía como unos pinchacitos con la aguja y de una salía, pero María de una en el primero dijo como que: pucha ya".
estuvimos por ahí, yo creo que 2 horas en ese Sí. baño drenando todo, porque eran separadas y eran muy grandes. Entonces, bueno, no, ya te sentiste más cómoda, yo creo que estabas durmiendo bien, también el temor de tomar opioides, también por tanta cosa que uno escucha, pero también teníamos la claridad de que cuando los mandan realmente eso se enfoca es como en el dolor, cuando son Ujú. dolores tan fuertes y no te van a generar pues como la adicción de una, porque sí. Y eso que yo solamente recuerdo que sí me los tomaría 2 veces nada más, porque ya luego yo no sentía, pues, como dolor ni entonces yo dije: "Pues no, realmente no los necesito, pues, lo que voy a requerir es más que todo las cremas, las cosas que me aplico". Y bueno, pues, ya aceptar que eso pasó y que estuvo bien estar acompañada, porque realmente, pues, es algo muy fuerte, Sí, bueno, María se quedó como, no sé, 4 como días más o 4 menos, días. creo. Y regresó, y en el momento en que regresó, a mí ya se me bajó todo, o sea, yo me sentía enferma, sin energía, o sea, como que toda la energía la había volcado en eso, como que yo todo el tiempo era dándole ánimo, porque a Sí, María también le daba soporte, ganas sí. de llorar, María no le había contado todavía a la familia, por lo que muchas veces uno no Ujú. cuenta cosas para que no se preocupen ni se angustien. Entonces, bueno, María regresó y yo enfermé, pues, más o menos. Pero, y ya después de eso vino, fue como todo el seguimiento, pues, a María. Yo me acuerdo que yo le pedía fotos todo Fotos, el sí. tiempo a ver cómo iba la recuperación. Y allá ya tú consultaste, pues, ya a médicos para continuar el proceso. Claro, yo cuando llegó, como yo debía renovar como la orden para hacer las curaciones con la enfermera y pues ya era en otra ciudad diferente, entonces yo voy a como a mi médica de familia, ella obviamente me revisa la mano y me dice, pues yo te veo bien, pero yo prefiero que te miren en una clínica especializada en quemaduras. Ella incluso llama y me pide la cita, que me la dieron, yo creo que fue al otro día. Entonces eso fue también como un impacto muy fuerte para mí, porque ya era ir a un hospital enorme, ir al pabellón de quemados. Eso a mí, wow, no fue fácil, la verdad. Ya ahí empecé a ver como personas con situaciones complejísimas con respecto a la mía, y yo dije, Dios, increíble. O sea, realmente no tengo nada con respecto a los otros. Entonces ya entro, y yo creo que la experiencia también cambió mucho, es por la manera en que fui atendida, que me gustó muchísimo la amabilidad de los enfermeros, del médico. Entonces, pues me ven la mano y como ya la bombita de agua se había drenado, pues la piel que quedaba era pues ya piel muerta, entonces me la tuvieron que recortar toda, y pues mirar que a nivel de flexibilidad yo cómo estaba, me ponían a hacer varios movimientos y me preguntaban si me dolía. Entonces ya cada semana, eso ya pues en diciembre, cada semana yo debía ir a control, eh, a ese hospital, pero cada 2 días debía seguir yendo donde la enfermera que me hiciera la curación, y yo pensé que eso iba a ser un proceso súper largo. Pues en realidad tú nunca sabes, todo depende de la manera en cómo tu piel se regenere, y realmente el momento en que me quitaron ya la venda del todo fue como el 30 de diciembre, pero pues eso fue a veces de risas, a veces de rabias, porque habían enfermeras que me hacían un vendaje bueno, hay otros que me dejaban un vendaje como un guante de boxeo, entonces era súper incómodo para uno ponerse los abrigos, pues para todo. Y ya al final me quitan el vendaje y ya siguen pues los cuidados, pero la verdad quedo súper contenta porque obviamente, pues, por la movilidad, eh, pues, la tengo completamente y, pues, la piel también quedó muy bien. Quedó nueva, Sí. estrenaste bien. María, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Como que nunca lo hablamos, pero hoy viendo
todo lo que pasaste, pues porque uno pasa por muchos momentos viviendo eso, ¿qué aprendiste? Bueno, aprendí a permitirme ser vulnerable, a dejarme ayudar, porque muchas veces uno cuando se habitúa a hacer muchas cosas sola o ser independiente, uno quizás cuando ve que alguien te ayuda, uno prefiere no como cargar a esa persona, a ser positiva también, porque a pesar de que eso hubiera pasado, pues todo iba a estar bien y uno se lleva mucho también como al futuro, y tener una compañía de calidad, ¿Te refieres a mí o a Nico? los dos. Yo me acuerdo que María era, es que le ayuda a hacer el almuerzo, y yo, ¿y qué me vas a ayudar? O sea, María era con un guante así gigante, vendado, y antes iba a bañar y yo decía, le ayudo en algo, había que meter la cosa en una bolsa, y ella, no, yo puedo, y yo, bueno, si no, yo no le ayudo. Pues, pero es muy teso porque de verdad que es un momento que te muestra que sin ayuda es más difícil, Ujú, seguro la lográs. Pues vos decías, yo me devuelvo para mi casa, y yo le decía, María, pero vas a estar sola, en ese ujú. momento no vivías con Nico, ¿quién te va a ayudar a hacer las cosas? Pues a cocinar, a no sé, a lo que tengas que hacer. Entonces, Peinarme, total, yo te peinaba. Sí, sí. Sí, la verdad fue un momento muy difícil, pues para las dos, pero yo siento que por mi parte, yo siempre estuve súper optimista y era lo que yo quería que ujú. vieras todo el tiempo, porque yo decía, no, o sea, esto no nos puede quedar grande. Además que uno atraviesa tantas cosas estando lejos que esto, si bien es difícil, Sí, uno la puede, pues, lograr, batallar y sí. uno la logra, así, total. Y yo me acuerdo que cuando te regresaste, Cedric me dijo, es que María Paulina no va a querer volver. Y yo le dije, ay, no, pues, ¿cómo? Si es la única amiga que yo tengo acá. La próxima vez llego yo con buñuelos. No, por favor, hechos. Yo te digo que en la vida yo vuelvo a tratar de hacer eso. O sea, ya le cogí un miedo, pues porque sí, como que lo hacíamos muy confiadas y uno no Mm, mide la consecuencia de eso. Seguramente también eran las condiciones de la cocina donde lo hicimos, que después analizamos técnicamente qué pudo haber pasado, pero sí, fue muy difícil. Pero primero, pues qué bueno que lo también lo asumiste de esa manera, porque si hubiera sido quizás otra persona, me hubieras dejado de hablar o me hubieras echado la culpa a mí y pues, y puede ser válido que alguien actúe así, pero no fue como en mala no, intención de mi parte no, nunca. obvio no. Entonces también era como que sintieras el apoyo de nosotros, pues como para lo que necesitaras y bueno, siquiera lo superaste, estás estrenando piel, gracias a Dios. Yo te hice seguimiento pues Sí. todos estos meses de Mare, cómo va la mano y la piel y tal, porque pues de verdad que fue un momento súper complejo. Y me acuerdo que en esos días todo el mundo en Colombia y todo mundo, uno entraba a redes y todo el mundo era haciendo buñuelos y el reel de la empresa de Sí, buñuelos y el yo no sé qué de buñuelos y éramos nosotros con la lágrima acá porque nunca nos fuimos a comer ni medio. Yo no he vuelto a comer buñuelos, no. No, muy teso. María, te quería preguntar algo y es si, como que en qué momento desde que estás en Francia pues que recordes, sentiste como que este es mi lugar, porque yo siento que uno tiene como ciertos momentos de cosas que le pasan en la cotidianidad que uno dice, aquí, pues acá sí puedo ser, estar, pertenecer. ¿Te acuerdas de alguno? mm, quizás cuando, cuando ya estaba en el segundo año de mis estudios, pues yo empecé a explorar tantas cosas y empecé a conocer tantas cosas que yo dije, ¿por qué no continuar mi vida aquí si se me abren tantas posibilidades y si he sabido cómo enfrentarme a los retos? Pues si vine acá, pues ya lo que sigue no me va a quedar grande. Entonces yo creo que ese es uno de los momentos en que pienso que puede ser mi lugar y, y el otro fue en el momento en que yo regreso a Colombia, que estuve en 2021, 2000, y una parte del 2020, no, 2022, que yo decía, mi tiempo en Francia no ha terminado, siento que yo debo regresar, o sea, siento que mi lugar está allá, pero es también porque
como que tú construyes una nueva identidad y tú te sientes identificado con esa nueva historia que construyes. No quiere decir que lo de antes sea malo, sino que te has enfrentado a ya tantas posibilidades, a tantas otras historias o momentos que ya te reconoces desde otro contexto. Sí, así es. Y lo que tú dices tiene todo el sentido, porque no quiere decir que la historia de antes no sea válida, sino que como que en ese camino uno va descubriendo nuevas versiones de uno mismo con las Ujú. que uno se siente más cómodo. Entonces ya uno no mira tanto para atrás, sino como que no, acá estoy, acá sí quiero estar. ¿Alguna vez has dudado de esa decisión de haberte ido? No, no lo he dudado porque es algo que, o sea, yo sé que la migración ha tenido pues como momentos altos y momentos bajos en muchos aspectos, eh, pero ese impulso de haber venido pues fue por algo y no, pues no me arrepiento. Si no, le hubiera dicho al policía del pasaporte que me regresaran en el avión para Colombia. Yo como que sentía esas ganas de, pues, de llegar, de poder vivir nuevas experiencias. Entonces, Bueno, no te arrepientes. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención de María desde que la conocí, que supe toda su historia y todo lo que le ha pasado, pues porque acá nos quedamos cortos en todas las historias que María ha tenido que atravesar, en su forma de gestionar cada permiso de residencia, en su forma de construir el emprendimiento. Y era que yo le decía a María que María tiene un talento que no todo el mundo lo tiene y es que María sirve para buscar la información en el lugar donde está. O sea, entonces así es que ella ha logrado todo ese tema de papeleos, de crear empresa, de renovar las visas, etcétera, etcétera. Y hace un año, por esta época, yo le dije a María que yo tenía un sueño y era escribir un libro. Entonces, pues yo también estaba en un momento de la vida en que yo sentía que necesitaba primero verbalizar muchas cosas, pero también enfocarme como en otros proyectos, porque si bien pues yo le he hablado que aquí profesionalmente pues no es el escenario que quizás yo pensaba que iba a encontrar, entonces me ha tocado reinventarme mucho en ese tema, pero mi profesión y mi educación y mi pasión, porque lo que yo estudié fue por pasión, pues es algo muy innato en mí, entonces yo tenía pues como esa inquietud de escribir un libro. Entonces, bueno, pues le conté el cuento, María como que sí, qué bueno, tal, te apoyo, tal, y yo, bueno, necesito que me ayudes a buscar la información de cómo puedo hacerlo realidad. Entonces, bueno, María me ayudó pues como en todo el proceso, me hizo todo un archivo, averigué en editoriales, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues yo no lo vi tan viable, primero porque había un asunto económico importante, segundo porque también los tiempos con las editoriales se demoran mucho, entonces, bueno, como que yo no, si bien tenía como en mi mente y llegué a pasarlo pues como al papel una estructura de cómo quería que fuera mi libro, lo dejé muy ahí pues como pausadito. Sin embargo, María, siempre que hablamos me decía, ¿y cómo vas con el libro? ¿Y cómo vas con el libro? Entonces yo como que a veces la evitaba o la evadía y yo no, sí, ahí está, pero estoy con el podcast y tal, o ta, ta, ta. Bueno, hasta hace 2 meses más o menos que por muchos motivos retomé el libro, encontré la forma de publicarlo, etcétera, etcétera. Entonces le conté a María y le dijo, me voy a poner las pilas porque lo tengo que terminar y lo tengo que publicar. Y entonces, en este podcast, que creo que sale como a finales de noviembre, creo que al momento de este podcast te puedo contar, María, que ya el libro está listo para publicar. O sea, eso, pueden faltar, no sé, quizás 8 o 15 días para hacerlo. genial. Entonces, te quiero agradecer porque fuiste de las pocas personas que sabían de este proyecto y sin saberlo me ibas como impulsando, o sea, como que esa llamita se encendió y vos la seguías ahí como alimentando y me parece muy bonito porque si bien nosotras no nos hemos visto demasiado Ujú, tiempo en 2 años, o sea, nos hemos visto en 2 oportunidades que has venido, siempre hemos seguido en contacto, mm, no hablamos todos los días, pero estamos como al tanto la una de la mm. otra, yo también te he podido apoyar en tu proyecto. También quería que este espacio, además de contar como tu historia y las historias que nos has compartido,
fuera como de gratitud, pues porque ese proyecto es como otro peldañito más en Sin Visa ni Pasaporte, porque has hecho parte de él y has hecho parte de mi vida acá. Si bien uno no publica todo lo que uno vive Ujú, acá y no hemos tenido tantas oportunidades de hacer planes y cosas, si eres una persona muy importante para mí acá y no estamos en la misma ciudad, estamos en ciudades ujú. a cuánto de distancia más o menos en Mm, tiempo, En, por ahí, en en tiempo por tiempo ahí como 5 o 6 horas. por ahí 5 o 6 horas, pero somos muy cercanas, entonces este era el espacio para agradecértelo. No, Pauli, gracias a ti. Me alegra demasiado esta noticia y ver cómo este sueño se materializa, es también como materializar como las historias que hemos vivido como migrantes, eh, todos los que hemos pasado, bueno, por este espacio, pero también quienes han vivido una historia de migración. Ay, bueno. Por último, para que vayamos terminando, ¿por qué le darías gracias a Francia? Por permitirme reinventarme tantas veces, por permitir como explorar mi potencial, por darme la oportunidad como de construir mi vida desde otro contexto, de darme la oportunidad a mí de sanar también muchas cosas a nivel personal, em, por permitirle a mi familia también que conozcan este otro lado del mundo, y por las personas que han hecho parte de mi historia. Bueno, María, ¿y tú crees que el haber migrado te obligó a reinventarte o te hizo más tú? Yo creo que me ha hecho más yo, creo que me ha permitido florecer, porque pues la reinvención ya la había hecho de otras maneras en Colombia, pero me ha permitido como, sí, ser más yo. Bueno, no vayas a llorar, pues. No, no. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Quisiera invitar pues como a las personas que, que sueñan con conocer otros lugares, que sueñan tener una vida diferente o hacer cambios, a que lo hagan, que se tiren sin miedo y se van a dar cuenta que en el camino siempre aparece la herramienta que, pues, que te permite avanzar, que te sirva para progresar. Uno nunca está solo, siempre hay alguien que te apoya, que te cuida, y los sueños siempre se hacen realidad, pero con disciplina. Bueno, María, muchas gracias por haber compartido tu historia y este rato conmigo y con quienes nos han visto y escuchado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast.